vengo a presentarles a una abejita polinizadora, a una gran amiga venezolana, a la que quiero muchísimo y bueno, los que me conocen lo saben porque además nos une una gran amistad. A Cristina Reni la conocí hace muchos años en Venezuela cuando estudiaba periodismo, en la universidad en la que yo me había graduado, universidad en la que no me dejaron hacer una tesis de periodismo gastronómico porque gastronomía en aquella época no era tema para hacer periodismo de verdad. Y no me dejaron, pero resulta que a los años alguien sí lo logró y me busca como tutora para aquella tesis y por supuesto yo corrí a ayudarla sin saber que quizás la vida nos iba a regalar con ese pequeño pretexto, pues excusa para cosas como estas que están ocurriendo hoy, que es presentar a esta gran amiga para que les cuente una historia en la que ella, como quien no quiere la cosa, apareció en la vida de Máximo Bottura para ayudarle, apoyarle y ser catalizadora de uno de los proyectos más interesantes actualmente, diría yo, del discurso internacional de la gastronomía. Se trata de Food for Soul, pero sobre todo quisiera que ella se animara a contar por qué ella ha servido tanto como catalizador en ese proyecto. Creo que el hecho de que sea venezolana algo tendrá que ver. Y bueno, espero que con esa energía que ella también tiene y esa fuerza, les polinice a todos también como me ha polinizado a mí desde que la conozco. Gracias, Cristina. Hola. Gracias a todos también por la atención, bueno, por esa presentación. Y la verdad es que ayer y hoy han sido muy interesantes y sobre todo empezando con Carlo Petrini. Soy venezolana, pero también digo que soy una italiana falsa, porque mi nombre y apellido y todo, la gente cree que soy italiana, pero no. Pero me encantó que Carlo Petrini empezara estas jornadas diciendo que la gastronomía no era solo la alta cocina, pero que era todos. Y para mí esa fue la clave de pasar de escribir de periodismo sobre libros y preguntarle a Sasha si me podía ayudar con gastronomía. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado hablar mucho con la gente. Me cuesta hablar un poquito más de mí, pero me encanta hacer preguntas, hablar con gente, escuchar esas historias. Y en Venezuela la situación empezó a cambiar, ¿no? Y yo estaba escribiendo sobre libros y me daba cuenta que iba al supermercado y podía comprar solo 2 litros de leche. Y cosas fueron empeorando, como lo sabemos todos ahora, pero me hizo pensar cómo yo puedo contar la transversalidad de una sociedad en la que me encanta la alta cocina y me ha llamado la atención, pero que al mismo tiempo está tan conectado con cosas tan humanas y reales como el hambre. A partir de ahí me interesé entonces en la gastronomía. Y es lindo poder decirlo porque años después me voy a Italia y conozco a este señor. Lo que les voy a contar hoy es un poco la historia de tras bastidores de lo que yo llamo a veces un experimento. Esta fue la foto de la primera vez que yo fui con Máximo al Teatro Greco de Milán, en la que pueden ver la cara de sorpresa, emoción, miedo de Máximo, en el 2015, cuando él se entusiasmó a hacer algo. Creo que en estas jornadas también hemos visto muchos cocineros, gente y también los mismos estudiantes diciendo vamos a hacer algo, vamos a dejar de hablar. Yo creo que fue esa misma inquietud la que llevó a Máximo a decir, mira, vamos a hacer un proyecto, yo voy a invitar a mis amigos cocineros a cocinar con los excedentes de lo que va a ser la Exposición Universal en Milán y tratar de hacer algo como para conectar con los ciudadanos. En realidad no teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo y yo tenía que ir, Máximo me pidió que fuera a un poco organizar todos estos chefs que venían, pero cuando me encontré en este sitio de construcción había cosas como que un día llegó la máquina de helado y el ingeniero civil fue como, no hay espacio para la máquina de helado. Empecé a resolver problemas que iban más allá de los cocineros, es decir, la gastronomía, y fue muy, muy interesante porque todo el proyecto gira alrededor de los excedentes de alimentos, ¿no? Y todo ese potencial de todo lo que se crece y que como 1/3 en el mundo, que como dijo también Carlo Petrini el lunes, lo terminamos botando a la basura. Nosotros queríamos tomar eso, invitar a cocineros, transformarlos y servirlo a las personas en dificultad. Todo esto lo hicimos con Caritas Ambrosiana,
que tiene mucho tiempo trabajando en este sector en Milán. Cuando empezamos a hacer esto, fue muy gracioso también, porque mucha gente me preguntaba, no, mucha gente decía, están locos. ¿Qué va a hacer un chef con 3 estrellas Michelin abriendo un comedor social? Esto no tiene sentido y va a ser una catástrofe mundial. Lo que pasó fue que, en cambio, hubo como un proceso de negociación, ¿no? Trabajamos con gente que había trabajado años en comedores sociales y nosotros llegamos ahí con estos cocineros y esta idea de hacer un servicio distinto, ¿no? Entonces, fue como esta negociación de decir, ok, vamos a servir a la mesa, ¿no? Y ellos, no, mira, no, esto no va a funcionar. Lo vamos a hacer el primer día y vas a ver que vas a hacer un desastre y ya. Y entonces fue como el rol de insistir. Esto va a funcionar. Fue también muy interesante porque alrededor de esa época tuve también que ir a Milán a encontrar el primer grupo de voluntarios del refectorio. Y eran muchísimas personas haciéndome preguntas. Personas que no tenían idea quién era Andoni, sabían poquito de Massimo, pero que no tenían idea de qué iba la cuestión. Al final, esa gente cambió nuestra vida. Cambió la vida de Massimo, cambió mi vida, porque se apropiaron de nuestro proyecto. Esa idea que empezó Massimo y que yo tuve la suerte de llevar todos los días en Milán, en cada servicio, de pelear con ellos para que sirvieran a la mesa y para que reciclaran, empezaron a regañarme a mí si no hacía las cosas bien. Después de eso, dije, nos cambió todo. Hemos tenido la suerte de hacer otros 6 proyectos, 3 en Italia, Bolonia, Módena y Nápoles, y luego internacionalmente en Río de Janeiro durante las Olimpiadas, Londres y París. Estos son los 6 refectorios. Para nosotros, el tema de la expansión empezó con esta pregunta, y creo que aquí es donde entra mi característica venezolana. Cuando me dijeron, bueno, vamos a abrir estos comedores sociales en otras partes del mundo, restaurantes, yo dije, ¿sabes? Que vamos a estar, nosotros no sabemos nada. Pero también el periodismo te lleva a hacer preguntas, conocer a gente. Hemos hablado también mucho del tema de la sostenibilidad, ¿no? Ayer se habló mucho de la sostenibilidad y parece como esta gran urgencia. Y en realidad, toda la clave de la sostenibilidad, a partir de nuestra experiencia, ha sido escuchar a otros, ¿no? Por ejemplo, en Londres, cuando abrimos, a mí se me olvidó poner el agua caliente. O sea, agua caliente como el termo este que calientas. Y cuando llegué, fue como un desastre. Porque todos los ingleses decían, "Where's my tea?" ¿Sabes? Ellos necesitaban su té y su agua caliente. Pero a partir de eso también, cosas más importantes, era el tema social. Nosotros, en cada refectorio que abrimos, tenemos un partner operativo. Es decir, una organización o una persona, como contó ayer JR, que dice, yo quiero traer esto a mi ciudad. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajamos junto con esa persona para decir, ¿cómo debería ser este proyecto en esta ciudad? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las necesidades? Así, Londres, nuestros invitados son personas con problemas de salud mental y personas de la tercera edad. En Bolonia trabajamos con familias con niños, porque la pobreza en Italia ha cambiado en los últimos años y las familias quizás no llegan a fin de mes y no van a los comedores sociales. Algunos no los tienen permitido, sí, por un tema de sustancias, uso de sustancias por parte de otros invitados, y otros es porque simplemente hay un estigma. Entonces, ahí fue como empezó un poco nuestra pregunta. ¿Qué podemos agregar nosotros? ¿Qué puede agregar un proyecto gastronómico al mundo social? Ahí nos dimos cuenta que mucho, y cuando la gente pensaba en este choque de 2 cosas muy distintas, era el contrario. En todos los refectorios hay obras de arte. Trabajamos con arquitectos, diseñadores de interiores y artistas, como JR, para crear espacios que den la bienvenida a las personas, porque creemos que la dignidad es para todos.
Esta obra de arte que ven, por ejemplo, es una obra de Vic Muniz y está en el refectorio Gastromotiva en Río. La hizo con chocolate y obviamente haciendo un poco alusión a la cultura italiana. Esta parte, para eso, nosotros es fundamental pensar en este modelo italiano, que tiene una palabra muy italiana, refectorio, nadie entiende, pero viene del latín y significa restaurar. Es lo que hace el mundo de la restauración, los restaurantes, y es lo que hacemos con todos esos excedentes de alimentos que recogemos y transformamos y servimos como platos de comida muy, muy sabrosos. La comida nos sirve como una metáfora, quizás como una idea para ver las cosas que hay en el mundo, todo ese potencial, y no lo estamos viendo. Cuando me preguntan qué es Food for Soul, y quizás nos ponemos románticos, nos gusta decir que es hacer visible lo invisible. Es esa comida que nadie ve porque se tira y nadie quiere ver. Es esa gente que tú pasas caminando y están durmiendo y claro, cuesta mucho más pararte y ver a alguien que está durmiendo en el piso y cuando hace frío. Es también ver el potencial en comunidades vulnerables y también en los espacios públicos. Creo que también una de las grandes suertes de este proyecto con el que nos encontramos, ha sido que es un espacio físico, es donde la gente va. Hay un espacio, un punto de referimiento. Por eso también trabajamos con estos arquitectos y diseñadores para que formen parte de esto. Bueno, eso, en todos los refectorios servimos a la mesa. Esta es una foto de Londres. Me gusta mucho cómo son los colores. Cuando íbamos a abrir en Londres, todo el mundo dijo, nos comentaban, esto no va a funcionar bien acá. Siempre nos dicen eso. Siempre hay alguien que me dice, aquí no va a funcionar la idea del refectorio. Y yo digo, sí. Porque la idea es que trabajamos con esta diseñadora inglesa y todos los demás personas decían, a los ingleses no nos importa la belleza. Y cuando nuestros comensales entraban a este lugar, lo que pasa es que ellos te preguntan algo, te dicen, esto es para mí, de verdad, esto es para mí, el primer día. Después pasa que los días que vuelven, porque siempre trabajamos con asociaciones locales que hacen la parte de asistencia social, no nosotros. O sea, elige quién va a comer alguien, sabemos quién va a ir a comer. Y el segundo día quizás llega alguien con girasoles. O alguien te dice, ¿puedo lavar algo? ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Entonces, para nosotros ha sido esta idea de, con un refectorio no estamos cambiando el hambre en el mundo, no estamos solucionando el tema de los desperdicios de alimentos, para nada, pero es como un refectorio, un lugar, puede servir como catalizador para una comunidad para darse cuenta del potencial que tienen. En realidad, yo creo que tenemos mucha suerte, obviamente, porque Massimo en los últimos años ha tenido mucho más reconocimiento mundial y eso nos trae a tener más acceso a recursos, a diferentes contactos, pero en realidad nosotros lo que hacemos es trabajar con gente y hacer invisible lo que ya está allí. Otra parte que ha sido muy emocionante para mí es que he tenido la oportunidad de mudarme a todos estos lugares, un par de meses al menos, a montar el proyecto desde cero. He tenido la oportunidad de montar equipos, inclusive en Francia, aprender francés y encontrarme gente como por ejemplo Débora, que es la manager del refectorio ahora en París, a la que fue como voluntaria cuando teníamos que abrir el día antes y tuvimos que lavar juntas 300 platos. Mientras lavamos los 300 platos, yo, bueno, ¿qué haces tú con tu vida? Y obviamente ahora es la manager de París. Creo que otro punto clave y para todo este aprendizaje que hemos tenido, ¿no? Es que esto empezó como un experimento, de verdad. La idea no era hacer esto con el resto de nuestras vidas. Pero como empezó como un aprendizaje de decir, ok, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, ha continuado así. Cada refectorio ha sido una oportunidad para probar algo, para ser mejores. Entonces me encanta mucho esta cita porque creo que si puedo darles solo un consejo, si alguien quiere hacer algo, es no solo escuchen a las personas, pero intenten aprender de eso.
No, la clave no está en ir y decir, yo sé más que tú tienes que comer esto. A nuestros comensales, si la comida no está buena, no se la van a comer. Hay este tema muy interesante, que la gente cree que porque tú cocines algo y alguien tenga hambre, tú se lo tienes que dar y esa persona se lo tiene que comer y ya. No es así. Lo saben, y lo dijo bien Mariela, la comida no es eso. Si una cosa no está bien hecha, la gente no se la va a comer, y además importa cómo te lo comes, qué te estás comiendo, y sobre todo si eres una persona que estás viviendo en la calle o estás pasando por un mal momento. Eso te va a hacer pensar que no tienes esa dignidad. La idea de traer el mundo de la hospitalidad, de la restauración, a estos proyectos es exactamente eso. Es remirar la dignidad, pero al mismo tiempo nosotros aprender. Esta es una obra de arte que JR, que vieron ayer, hizo, y es un puente hecho con las manos de Máximo. Me gusta mucho porque, además, en este paisaje global, donde hablamos más de muros, me gusta que las manos de un cocinero puedan ser de puentes. ¿Puentes para qué? Para que muchísima gente quiera participar. Y esto es otra cosa que les quiero decir. Ustedes quieren hacer, y hay muchísima gente allá afuera que está esperando para hacer también. Los refectorios, todos los que hemos abierto, han tenido siempre más solicitudes de voluntarios, de los voluntarios que podemos tener en un turno. Por darles el ejemplo de París, el año pasado, cuando abrimos, hace justo casi un año, tenemos una plataforma online en la que la gente se inscribe. Y hasta ahora hay 4.000 personas en París en esta plataforma, y cuando abrimos, digamos, las reservas para ser voluntarios, en 10 minutos todo el mes se llena. Para nosotros, esto ha sido otra vez la demostración que los refectorios son un vehículo, un instrumento para llevar un mensaje. Y también para desarrollar capacidades en esas comunidades. Todos los refectorios, después que los abrimos, ha pasado una cosa mucho más interesante también, que es que empiezan a tener otros programas. Siempre tienen la comida, de lunes a viernes, o la cena, depende del lugar. Pero además de eso, empiezan a hacer cursos de formación para cocineros, cursos de nutrición para toda la comunidad, como por ejemplo en Londres. En Londres también hacen una cosa lindísima, que hacen muchos eventos, inclusive matrimonios del barrio. Por ejemplo, también Gastromotiva en Río, sé que organizan mercados de productos. Es decir, al final la comida, como saben, es siempre esa excusa, ese vehículo para ser inclusive más. Y el potencial está allí. Este es otra cosa que me encanta sobre los equipos locales. Estos son Nassim, que trabajó creo 9 años en St. Cuthbert Center, donde tenemos el refectorio en Londres, y este es Maxime, que es un cocinero francés, trabajó en distintos restaurantes franceses, como con estrellas, estudió en una gran escuela en París, y él decide que quiere, o sea, aplica para hacer... no, en realidad no, yo lo encontré porque él tenía un proyecto de recuperación de excedentes de alimentos, y cuando lo entrevisté dije, este chico debería ser el chef del refectorio. Y ahora está allí. Lo que me encanta es que esta gente que trabaja en los refectorios todos los días está junta. Porque creamos, hace 2 años, una cosa que llamamos la Learning Network, la red de aprendizaje. Y es que conectamos a todas estas personas trabajando en los refectorios para que intercambien información. Es decir, otra vez intentamos el tema de sostenibilidad, que no sea a través de nosotros, pero que sea a través de esta gente que comparte ideas todos los días. Para mí ha sido increíble, porque creo que el refectorio en realidad es un espacio de conexión humana. Esta es una escultura que hizo Prune Nory, es un artista francés que estaba por acá ayer, para el refectorio de París. Y abajo, acá, uno recoge el agua que le da a los comensales. Me encanta esta idea de conexiones, porque creo que al final es
lo que da el mayor impacto de los refectorios. Creo que en un mundo en el que estamos hablando de números, cuántos likes tienes, quién te compartió, números y números y números, lo que estamos pensando es, queremos nosotros medir nuestro impacto en números. ¿Cuántas toneladas de comida hemos recuperado en un refectorio? ¿A cuántos platos salieron de la cocina? No, en realidad no nos interesa. Lo que nos interesa son las historias de las personas, porque al final hay un cambio en ti, como te pasa cuando vas a un restaurante o cuando trabajas en un restaurante, que pasa a través de esa conexión humana, a través de esa comida, ¿no? A veces, esto se llama un poco como capital humano, creo, ¿no? Es que trabajo mucho en inglés y poco en español y mucho en italiano también. Entonces creo que se llama como capital humano ese impacto que puede tener una pequeña cosa en ti. Y es la diferencia entre la calidad y la cantidad. Para nosotros ha sido increíble ver a los comensales, ¿no? Pero también ver a los voluntarios. Cuando planteamos este proyecto nos enfocamos quizás en Milán mucho más en los comensales. ¿Cuál era su experiencia? ¿Cómo queríamos acogerlos? Pero poco a poco entendimos que era sobre los chefs que venían a cocinar y era la primera vez que cocinaban con excedentes de alimentos. Algunos eran como, ¡ah! ¡Compra alcachofas! Y nosotros, no vamos a comprar nada, tenemos suficiente acá. Porque es un gran reto, ¿no? Es invitar a cocineros a que cocinen con lo que hay, ¿no? No vamos a comprar nada porque, repito, hay más cosas de excedentes de lo que nosotros podemos transformar en un día. Pero fue un gran reto y entonces era parte también de nuestro impacto quizás en un sector. Pero también vimos con los artistas. Ayer vieron JR. Este es un tipo que tiene unos proyectos increíbles alrededor del mundo. Va a un proyecto en Brasil y dice, yo quiero hacer esto en mi ciudad. Cuando nos hizo esa digamos, solicitud, yo me impresioné un poco, pero también, por ejemplo, es eso, en los voluntarios. Viviendo en estas ciudades día a día y teniendo que aprender francés y hablando un poquito de portugués, he creado no solo equipos, pero también conexiones con voluntarios y otra vez nos damos cuenta que es un tema de conexión. Muchos voluntarios vienen porque están solos. Cuando decimos que Food for Soul queremos hacer inclusión social, la gente siempre piensa en los comensales, pero también pensamos de los voluntarios. Hay una cosa que me dijo Andoni una vez, que es que nunca pensamos en cuánto tiempo desperdiciamos. Otra vez, es tomar el discurso del desperdicio y el potencial y pensar, ¿cuánto de mi tiempo estoy desperdiciando, ¿no? En la que podría hacer algo. Luego tengo otra lámina, esta, que le va a gustar a Sasha, que es un poco un par de fotos a través de los refectorios. Ven, esta es de Brasil con JR, cuando vino a hacer el pasting. Esta es con Andoni también en Río. Este es en Londres. La de lavando platos es en París. Es mi puesto favorito en los refectorios. Y lo que quería compartirles es un poco esto. A veces hablamos de la vulnerabilidad como una debilidad, ¿no? Como algo que hay que temer o que hay que ocultar. Yo creo que los refectorios, al menos para mí, han sido lugares donde puedo ser vulnerable, ¿no? Donde puedo no saber, donde puedo errar, pero donde siempre sé que voy a compartirlo. Trabajar con distintas comunidades alrededor del mundo, preguntarles qué es lo que quieren hacer y crear proyectos como estos, para mí ha sido justamente la clave, ¿no? A través de esa vulnerabilidad es que construimos un proyecto. No escapamos de la vulnerabilidad, vamos a ella, porque allí es donde está el verdadero potencial y donde podemos hacer visible lo invisible. Gracias. Hola, buenas. Yo quería saber... No te veo, espera. Aquí. Ajá. ¿De dónde vienen los alimentos? ¿Los cocineros son también voluntarios? Y no sé qué más. Bueno, con esas me vale. Okay. Para empezar. Los alimentos vienen de mercados y supermercados. En cada lugar del mundo, la legislación, pero también el sistema de recuperación y lo que se desperdicia es distinto. Entonces, también parte del trabajo que hacemos es un poco entender cómo funciona ese sistema allí.
Hay lugares donde, mira, hay muchísimas organizaciones que recuperan, como en Londres, increíble las cosas que la gente está haciendo en Londres con desperdicios de alimentos, bueno, con excedentes, para no desperdiciarlos. En otros lugares, por ejemplo, en Italia, la ley cambió justo después que hicimos el proyecto. Entonces, cuando lo hicimos, estábamos como innovando, por decir así. Y luego en lugares donde en Brasil es un poquito más complejo el tema de las proteínas, mientras que la fruta y la verdura son unas cantidades increíbles porque más nadie lo está haciendo. Entonces, vienen eso, mercados, supermercados. En Módena tenemos un proyecto más pequeñito y vamos al mercado histórico, como con un carrito y agarramos las cosas. Los cocineros son todos voluntarios. Al principio, eso, en Milán, invitamos a cocineros de todas partes del mundo porque era la exposición universal, pero a partir de otros proyectos lo que hemos intentado es conectar con los chefs locales. Invitamos a los chefs, digamos, que viven en esa ciudad. Los invitamos una vez y les decimos que cuando quieran volver están más que invitados, y ha sido súper lindo, porque por ejemplo muchos se han comprometido a ir una vez al mes y llevan a los equipos, porque también es un gran ejercicio de creatividad y de team building con tu equipo. No sé cómo se dice team building en español. Bueno, eso, construcción de equipo, dinámica de grupo, lo que hicimos antes. Sí, entonces no les pagamos. Pagamos solo a los cocineros, como les mostré, que trabajan todos los días allí. Hay un equipo local de 2 cocineros, generalmente, un lavaplatos. El lavaplatos es fundamental, es otra de mis peleas, pero la gente lo da por descontado. Y después tenemos un coordinador de voluntarios y un manager, o sea, un gerente. Son alrededor de 5 personas, pero depende también con quién estemos trabajando. Yo quería saber un poco... Ahorita responde el dinero. Perdón, enlaza un poco con lo que te han preguntado ahora mismo. ¿Cómo os financiáis? ¿Cómo conseguís esos locales? No sé si son alquileres, cedidos, son donaciones. Voy a seguir, ya me contestas todo seguido. Bueno, eso. Los horarios que tenéis, no sé si dais comida y cena, o es un solo servicio, son más de uno. Si son todos los días de la semana, y luego también un poco si hay alguna selección, porque quiero decir, gente, digamos, con necesidades alimenticias hay muchas, no sé, habrá que seleccionar, ¿tenéis colas? ¿Cómo seleccionáis a la gente? ¿Cómo hacéis? Bueno, financiamiento. Esta es otra cosa muy importante de la que también he aprendido muchísimo. A ver, financiamiento. Hacemos generalmente, digamos, no lo llamamos patrocinios, sino alianzas con empresas, porque otro de estos componentes que les digo, que no son voluntarios, chefs, comensales, son las empresas. Hay empresas que quieren hacer cosas. Entonces, nuestra idea es que en cada lugar donde vamos, además de en Italia, donde contamos con empresas que son nuestros aliados, vamos allá, les presentamos el proyecto y hacemos que lo incluyan como parte también... yo no debo decir de la filosofía, porque quiero ser sincera, pero más como un gancho para, por ejemplo, que los empleados vayan a ser voluntarios. O sea, no queremos que me den la plata y yo pongo el logo y se acabó, porque no tiene sentido, tampoco es sostenible. Es más el tema de cómo involucrarlos activamente en ese proyecto, en la comunidad de ellos. Entonces, esas alianzas han sido clave para financiar todo el proyecto, y también cada refectorio tiene ideas, planes y ya actividades en concreto para recolectar fondos de otras maneras. Por ejemplo, les dije, en Londres rentan el espacio y hacen eventos, hasta matrimonios. También hay un tema de que quizás algunos quisieran desarrollar productos. En París están pensando hacer una zona café que esté abierta para toda la comunidad y se pueda ir allí. Pero claro, es un reto del que estamos también aprendiendo bastante, ¿no? Porque ya pasamos a social enterprise y, digamos, hay algunas maneras, pero no es 100% que pagan todos los gastos de los refectorios. La otra pregunta. Los refectorios, que son 4 hasta ahora, están abiertos de lunes a viernes y generalmente hacen un servicio al día, porque, repito, trabajamos con excedentes de alimentos. Los comensales son entre 60 y 100 personas por servicio. Hacemos solo un servicio para que la gente se pueda quedar al menos 2 horas sentada con sus cosas, cómoda, y no apuramos a la gente. Tenemos estos otros proyectos en Italia que llamamos social tables, que hacemos una vez a la semana. Porque quizás son lugares como en Nápoles, que es una galería de arte prácticamente, que tiene una fundación y ellos pueden, digamos, hacer el proyecto solo una vez a la semana. Quizás luego el sueño es hacerlo más los otros días, pero ha sido un poco así. ¿Respondí a todas las preguntas? ¿Cuál? Sí. ¿Cómo seleccionáis
Ajá. Ya sabemos con anticipación quiénes van a ir a comer, porque hacemos esta alianza con los entes de asistencia social y son los asistentes sociales los que invitan a la persona a ir al refectorio. No hay filas. Nadie se pone en la mesa, en la puerta y dice, tú sí, tú no, tú te ves pobre, tú no. Sabemos quiénes van con anticipación. Y eso nos ayuda también mucho a construir las relaciones entre los voluntarios, los cocineros y los comensales. Es súper lindo porque si hay un comensal que no va un día, podemos llamar al asistente social o si pasa algo bueno o malo, se llama al asistente social y dice, hola, esta persona pasó esto. Hola, yo quería felicitaros por el proyecto y quería preguntar que en qué se basa el que se pueda hacer en una ciudad o en otra, ¿no? O sea, ¿tiene que tener unas características especiales? Ok, gracias por las felicitaciones. A ver, nuestro sueño es hacerlo en todos los lugares del mundo. Máximo, además, está súper emocionado y cada vez que viaja y se encuentra gente, habla de eso. Nosotros, además, nos llegan no sabes cuántos correos de gente que lo quiere hacer. Mi trabajo es no solo haber tenido esta experiencia, pero usar esta experiencia para poder construir un equipo que pueda soportar a la gente local que lo quiera hacer. La clave para nosotros es la alianza con la organización local, porque son ellos los que llevan la cotidianidad. Entonces, no vale nada, digamos, que nosotros queremos y que sea una cosa unilateral. Para mí, eso. Después, el espacio, que era la otra pregunta que no respondí. Depende un poco también la ciudad. Hay ciudades donde es más fácil y a través de la ciudad, por ejemplo, en Río de Janeiro, nos dieron un espacio por 10 años, pero en un terreno vacío, baldío, sin nada. En otros lugares hemos conseguido, o sea, lo rentamos de una iglesia. Sí, o sea, varía un poco así. O, por ejemplo, ahorita estamos trabajando, nos gustaría abrir en Estados Unidos, pero allí ya es complicado. Nadie te da un espacio, lo tienes que pagar, juro. Entonces, bueno, es un poquito más complicado. Sí. Gracias. De nada. Gracias.